Buen día, gracias a todos por la asistencia. Bueno, arranco hablando de espasticidad y un poquitito de la actualización en el tema, ¿sí? El objetivo de la charla es comprender, obviamente, la fisiopatología de esta condición, revisar las herramientas de valoración que tenemos y cuáles son actualizadas y lo que se viene a futuro, y discutir las implicancias clínicas de los conceptos que tenemos previamente y de por qué deberíamos ir revisándolos por los retos que se nos presentan en la práctica diaria. Bueno, a modo de epidemiología, sabemos que en el mundo más de 12 millones de personas padecen espasticidad, de las cuales los que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple o parálisis cerebral, el 80% la presenta. De los que sobreviven a un ictus, un 34% de pacientes lo presenta inicialmente, al año un 40% y crónicamente casi un 90% de pacientes padecen espasticidad. Y en personas con lesión medular van las cifras entre 60 hasta 90%. Obviamente esto no engloba todas las etiologías que sabemos que pueden dar espasticidad, pero esas son las principales. Bueno, la definición habitual, clásica, más conocida, es la que dio Lanz allá por 1980, que era una forma de hipertonía, un trastorno motor determinado o visto a través de una resistencia al estiramiento pasivo de un músculo, y este estiramiento siendo velocidad dependiente. Esto también se decía que puede estar acompañado de reflejos osteotendinosos exagerados, presencia de clonus, aparición de reflejos primitivos, y originalmente se decía que se debe a una hiperexcitabilidad del reflejo miotático o de estiramiento, que es el reflejo monosináptico que se da a nivel medular, ¿sí? Y se toma como uno de los fenómenos, y quizás el principal, de los que están implicados en el síndrome de motoneurona superior. También se dice que predominan músculos antigravitatorios, siendo en miembros superiores los flexores y en miembros inferiores los extensores. Si bien esta descripción es en parte aceptada, se puede decir que es incompleta o imparcial, porque no evoca todo lo que en la clínica vemos de espasticidad. Y además, la definición como tal solamente refleja a un fenómeno que sucede ante un estiramiento del músculo del paciente en reposo. No contempla todos los otros síntomas que aparecen cuando el paciente está en actividad, como ser las reacciones asociadas, las sinergias motoras, los espasmos, el clonus. Entonces, la idea es revisar un poquitito el concepto y ver qué es lo nuevo que apareció en las bibliografías o en las investigaciones más recientes. Para hablar de la fisiopatología, este aumento de la resistencia al movimiento, para no decirle más hipertonía, sabemos que tiene como origen mecanismos neuronales y no neuronales, que esta es la parte más novedosa o por ahí no tan conocida o habitualmente conversada. De los mecanismos neuronales tendríamos que ponernos a hablar de las vías ascendentes y descendentes y las interneuronas en la médula, pero a modo de simplificación sabemos que cuando se corta el haz córtico-espinal o cuando hay una lesión, lo que aparece es la hipotonía, la paresia o la parálisis en los casos más complicados. Pero eso no necesariamente implica que haya espasticidad. No todo el que tuvo un ictus quizás quede con un aumento de tono, como solemos decir. Entonces, la espasticidad se da por un desequilibrio a nivel de las vías córtico-reticulares. Y esto es importante recordarlo porque vamos a hablar de que hay un desequilibrio entre la vía córtico-reticular medial y la dorsal. Hay un aumento del impulso desde la corteza premotora ipsilateral, que es positivo, que aumenta el tono, y una falta de inhibición de la retículo espinal dorsal, que recibe de la corteza contralateral, que sería la lesionada. Además, a esto se suma lo que previamente habíamos visto en la descripción de Lanz de la hiperexcitabilidad del reflejo miotático, porque hay una falta de inhibición de la motoneurona. Entonces ahí se empieza a presentar esto que vemos de que no se inhiben los antagonistas cuando activo los agonistas, a modo clínico, ¿sí? Y después sabemos que por lesión de las vías descendentes hay una falta de inhibición de los núcleos superiores. Entre estos recordemos el de Deiters, que está vinculado a la vía vestíbulo-espinal, que controla la postura, de los hemisferios cerebelosos, que también están asociados, sin dividir anatómicamente cada parte, porque sabemos que está todo interrelacionado.
Y bueno, sumemos a todo este cuadro la alteración de la propiocepción y la sensibilidad del paciente, lo cual puede disparar triggers que van a estimular todas estas excitabilidades de las que estamos hablando. Se puede decir en los últimos estudios más recientes que si bien no hay zonas anatómicas específicas que determinen que haya una espasticidad, se puede tomar a modo predictor que si están afectadas la corteza motora suplementaria, el putamen, el tálamo y la ínsula, podemos eventualmente tener espasticidad a futuro, ¿sí? Y dentro de los mecanismos no neuronales, que por ahí no son los que consideramos en general, sabemos que inicialmente en las primeras 48 horas después de un evento agudo, por ahí me remito al ictus, que es por ahí la forma más gráfica de pensarlo, empiezan a haber cambios en la arquitectura muscular a nivel del diámetro y la cantidad de los sarcómeros, ¿sí? Hay un descenso de la cantidad, hay una proteólisis y también se genera un acortamiento en los sarcómeros, ¿sí? Esto se ve a su vez asociado con un aumento del colágeno tipo 1 y tipo 4 que progresivamente y a la semana ya nos empieza a dar atrofia, más fibrosis y a futuro empieza la infiltración grasa, que son los cambios que conocemos como reológicos que le decimos a la musculatura espástica, ¿sí? Por otro lado, dentro de las novedades que existen en las investigaciones, es que el ácido hialurónico o el hialuronano, que actúa como un lubricante entre el perimicio y el endomicio a nivel muscular, empieza a fibrosarse justamente y pierde esta condición de la viscoelasticidad que promueve que el músculo sea contráctil y retráctil, y lo va haciendo más rígido, ¿sí? Y posteriormente, si esto no es tratado, ya pasamos a las anquilosis articulares. Entonces lo que decíamos, que inicialmente después de una lesión central hay debilidad. Y la espasticidad en general aparece a las 6 semanas en el 25% de los pacientes. Ahí es importante recordar lo que vemos como síntomas negativos y positivos de la lesión del sistema nervioso, recordando la debilidad, la fatigabilidad del paciente, la hipotonía y la pérdida del control motor o de las destrezas finas, ¿sí? Pero bueno, no todo es espasticidad y es importante no englobar diversos cuadros bajo la misma etiqueta, porque existen múltiples hipertonías y no todas responden a la misma causa y tampoco reciben o responden al mismo manejo. Es importante recordar que las hipertonías se pueden dar en el paciente y sobre todo las vamos a encontrar en el paciente en movimiento o en actividad, como las reacciones asociadas, que es cuando se activa un músculo parético al intentar movilizar un grupo muscular sano, el fenómeno de cocontracción, como les explicaba, de la falta de inhibición de la motoneurona de los antagonistas, las paratonías, que es otro capítulo aparte que se ven en enfermedades neurodegenerativas, pero en la práctica pueden ser confusas, como al ver un paciente quizás con daños crónicos. Las distonías o la distonía espástica, que es una contracción tónica del músculo en reposo. En este caso no sucede ante un intento de movilidad voluntaria o pasiva por parte de un tercero. Y bueno, recordemos el viejo concepto de la rigidez o la navaja, el signo de la navaja, en patologías de ganglios basales, ¿sí? Respecto a los instrumentos de evaluación con los que contamos y que siguen en uso y siguen vigentes, encabezan la escala de Ashworth y la de Tardieu. Si bien las vamos a seguir usando y están presentes, no son del todo contemplativas de todo el fenómeno que habla de esta resistencia al movimiento, ¿sí? Son ambiguas, eso sabemos porque al ser operador dependiente, la cinemática de cada evaluador puede ir modificándose. Son poco fiables y además lo que se plantea como crítica a estas escalas es que uno al intentar buscar cuánto tono tiene un paciente para ponerle una numeración, estamos haciendo un movimiento balístico que en realidad en la práctica no existe esa velocidad de movimiento en las actividades de vida diaria de un paciente. Hablamos de, si ponemos en datos finos, a 300 grados por segundo una movilización para encontrar quizás un Ashworth, no sé, de 1 más 2, y eso en la práctica diaria o en la vida real del paciente no se ve de esa forma. Entonces, bueno, siempre se está en investigación de qué otros métodos se pueden hacer, qué apoyos tecnológicos pueden utilizarse para evaluar, y sigue siendo un tema controversial. Por eso es importante volver a discutirlo y ponerlo en charla y en conversación
de qué estamos evaluando o qué decimos que vemos cuando hablamos de espasticidad. Hay muchas corrientes que proponen distintas formas de evaluación. Los italianos se apoyan en la electromiografía. En el caso de la corriente más bien francesa está la Montreal Spasticity Measure, que es un sistema que cuenta con un software, con un algoritmo que mide a través de un electrogoniómetro y electromiografía distintos grados y dónde aparece el catch o el reflejo en 20 estiramientos, y que eso después da una información acerca de cuánta espasticidad tiene ese paciente en grados o en porcentajes. Esto también tiene sus limitaciones porque no es algo con lo que se cuenta en todos los servicios, requiere una capacitación del personal que lo va a utilizar y sigue siendo no contemplativo de lo que siempre decimos nosotros que hay que evaluar, es al paciente en su funcionalidad, ¿sí? Otra escala de validación que tiene un buen nivel de evidencia es la de HECMAT, que es una visibilización mediante ultrasonografía del músculo, ¿sí? Hablamos de cuánta ecogenicidad va adquiriendo el músculo por la fibrosis con el correr del tiempo y cuánto se disminuye la ecogenicidad ósea, ¿sí? Esto recordando lo que les decía previamente de la disminución del ácido hialurónico y la infiltración de colágeno 1 y 4. Entonces, ¿qué escala deberíamos usar nosotros o por ahí quizás no dejar de usar Tardieu y Ashworth, que sí siguen siendo las que tenemos que usar y quizás las que nos pidan que graduemos a la hora de encargar medicación o toxina? Pero es importante ver la parte funcional y en esto es como nuestra parte más importante a la hora de ver al paciente en su evolución. Sabemos que existen las de Fogel-Meyer, que se basan en las evoluciones de las sinergias musculares de Brunstrom, el ARAT, que por ahí evalúa un poquitito más las pinzas, los agarres o los alcances del miembro superior. En este caso, este es el kit de la escala ARAT, donde el paciente tiene diversos artículos para ir agarrando y ver el nivel de prensión. Bueno, el test de los 10 metros de marcha, y en el caso de la parálisis cerebral, que es otra patología que aparece con muchísima espasticidad, tenemos la Gross Motor Function, ¿sí? Pero es ideal que planteemos esta escala que quizás no es tan utilizada y que la empecemos a incorporar, que es la Goal Attainment Scale, la GAS, que plantea objetivos personalizados y de progresión individual. Son específicos, medibles y deben ser realistas y oportunos. Por ahí nos sirve recordar el acrónimo o la mnemotecnia SMART de plantear objetivos que sean específicos y claramente definidos para el paciente. Quiero que pueda comer, quiero que se pueda higienizar, quiero que deje de tener dolor simplemente, que puedan ser medibles en el tiempo, que sean realistas. No vamos a pretender marcha quizás como un objetivo si eso no está en la reserva de mi paciente. Deben ser relevantes y time-bound, que lo pueda yo evaluar en el tiempo. Es decir, me pongo un plazo de acá a un mes, de acá a 3 meses, qué objetivos quise lograr y en esa instancia volver a rever los objetivos nuevos que me quiera plantear. Y en el caso de la espasticidad como tal, no todo es malo, no siempre es necesario eliminarla. Muchas veces cuando no interfiere con la postura, con la higiene, que no genera dolor, lesiones por presión, que no interfiere con los cateterismos de un paciente, que no da deformidad ortopédica, nos puede servir para facilitar transferencias, para facilitar bipedestación, nos sirve como bomba muscular para prevenir la TBP, disminuir el edema periférico y muchas veces facilita el tronco del paciente que puede estar debilitado, ¿sí? Bueno, nuestro abordaje terapéutico debe tener múltiples enfoques, es multimodal, no hay un solo enfoque, no es solo farmacológico, es por eso que la evaluación debe ser también completa y contemplativa de todos estos otros fenómenos que se asocian al aumento de tono y no quedarnos solamente en que tenemos que eliminar el tono, sino canalizarlo hacia la función y evitar obviamente que ese tono, que quizás es perjudicial en cierto punto, no se vuelva eventualmente una deformidad fija. Es importante recordar lo que les decía de la ventana terapéutica de las primeras 48 horas, sobre todo por los cambios musculares, y la forma que tenemos de intervenir es
logrando la elongación o el estiramiento muscular para evitar que se acorten esos sarcómeros, ¿sí? Tenemos obviamente un montón de herramientas en nuestra práctica diaria, las movilizaciones pasivas, el uso de ortesis, el uso de temperaturas bajas para evitar las contracciones. Bueno, obviamente las ortesis, los yesos seriados, que eso ya todos los conocemos. Por ahí lo nuevo a nivel de los cambios que se dan a nivel de músculo es la aplicación de punción seca y electroestimulación, por más de que esté la paresia o la parálisis, aplicarle electroestimulación para que ese músculo no empiece a hacer todos estos cambios que decíamos. Y bueno, siempre orientarnos a, como siempre lo decimos, mantener los rangos articulares, prevenir las contracturas, reducir todas las espinas irritativas, si se quiere, que puedan dar triggers o gatillar hipertonías, y detener posturas viciosas o patrones maladaptativos, ¿sí? Recordando todo lo que sucede en la parte de la movilidad o del movimiento voluntario, que hablábamos de las reacciones asociadas, las insinergias o las sinergias anómalas, es posible emplear las técnicas de neurofacilitación, como las que conocemos de Bobat, Kabat, el método de Perfetti, que involucra el perfil cognitivo del paciente, entonces tiene como un poquitito más de compromiso o de interés quizás. Técnicas de bioregulación, que el paciente se le pida una orden y mediante electromiografía ver si está o no activando los músculos. Esto por ahí no es tan aplicable, pero sí lo podemos hacer mediante el uso de un espejo o hacer biofeedback de logros y objetivos que quiero que haga a la hora del entrenamiento. Bueno, está la hidroterapia también, que sabemos que facilita preveniendo la gravedad. Y bueno, y es importante, y por ahí esto es no tan mencionado, el fortalecimiento de los músculos antagonistas en los patrones espásticos. También hoy por hoy se plantea que la toxina botulínica, que siempre aplicamos en los agonistas o en los músculos que queremos relajar, se aplica también en antagonistas. Se ha visto con evidencia clínica sólida que esto mejora el performance del paciente. Bueno, para ir cerrando, simplemente recordar que la espasticidad es un concepto que está en constante revisión, por ahí un poquitito desde el campo de la investigación y no tanto desde la práctica clínica, pero para nosotros es importante poder separar un poco cada fenómeno que vayamos encontrando y poder actuar de manera oportuna en cada instancia que se pueda afectar, ¿sí? Recordar utilizar escalas validadas, si bien con las que contamos sabemos que no son las óptimas o que por ahí son imparciales, pero las seguiremos usando. Enfocar la medición funcional con objetivos reales y terapéuticos. Recordar siempre que el abordaje es integral, no es solo farmacología, no es solo posicionamiento, no es solo buscar que el paciente camine, y comprender todos los mecanismos subyacentes de esta patología para abordarla en manera integral. Bueno, muchísimas gracias.